Dele a Él todo lo que Él se merece de parte suya. Gracias, Jesús. Recibe toda gloria, Rey. Toda la gloria. Gracias, Cordero. ¿Quién soy yo, Señor, para que permitas que te adore? Oh, Señor, pasa, Señor, por aquí, no pases de largo. Dígale, Señor, no pases de largo, Espíritu Santo. Gracias porque nos permites estar en esta noche, Ministra, Jehová, ministra, adorando al Rey Espíritu de de Reyes y Dios. al Señor de Señores, Padre Ministra mi eterno. vida, ministra Gracias, tu Jehová. pueblo. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias por toda tu misericordia, Padre. Gracias porque estamos aquí, Jehová. Gracias porque nos has traído hasta este lugar. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque te dejas sentir en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que escucha, que oye a tus hijos, Padre. Gracias, Padre eterno. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque eres un Dios grande y misericordioso, Jehová, Padre. Gracias Te porque eres quien nos da la adoramos, fuerza, te Jehová. adoramos. Gracias, Jehová. Gracias, Padre amado. Gracias, Cristo Rey. Gracias, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre. A ti sea la gloria por su todo milagro, mundo, Jehová, Padre. Padre Santo, porque solo tú mereces toda la gloria. Solo tú mereces toda la gloria, Padre. Toda la honra, Padre eterno, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Jehová, Padre. Gracias, gracias, Señor es grande y poderoso. Eres grande y poderoso, Jehová de los ejércitos, Padre. Derrama de tu Espíritu Santo, Jehová, sobre tu pueblo, Jehová, que ha venido a buscar, Jehová, que ha venido a buscar consuelo, Padre, que ha venido a buscar fuerza, Jehová, Padre Santo, Padre. Glorifícate en cada vida. Glorifícate en cada necesidad de cada uno de mis hermanos, Padre eterno. Gracias, Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Padre. Gracias por ese amor. Gracias, Padre. Gracias por ese cuidado que tienes para con tus hijos, Jehová, Padre. Gracias porque no nos dejas, Jehová. Gracias, pues, Señor, porque eres nuestro cuidador, Padre eterno. Gracias porque tú eres el que nos da las nuevas fuerzas cada día, Señor. Gracias, gracias, Padre eterno. Gracias, mi Cristo amado. A ti sea toda la gloria y a ti sea toda la honra, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gloria y honra al Señor por su inmenso amor y su inmensa misericordia que tiene para con nosotros, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Doy gracias primeramente a Dios y luego a nuestra hermana presidenta Ingrid, que por darme esta parte. Tenía mucho tiempo que no estaba en este lugar. Me siento como que fuera la primera vez, aunque no soy una predicadora, ¿no? Solamente estoy obedeciendo por la misericordia de Dios. Dios me lo bendiga a todos, hermanos. Quiero dar la bienvenida también a los hermanos que nos miran por las redes sociales, por la radio y por Facebook, y por los hermanos que se encuentran en sus casas, ¿verdad? Le pido al Señor que los bendiga ahí donde están, ¿verdad? Ya que no podemos venir todos a la iglesia, pues tenemos que venir por parte, ¿verdad? Pero gracias a Dios que al menos estamos viniendo, ¿verdad? Es ya una ganancia, es una bendición poder estar aquí en la casa, compartir con todos los hermanos. Hace falta.
difícil haber estado allá en nuestros hogares, ¿verdad? Siempre sabemos que la iglesia somos nosotros, pero aquí donde nos reunimos, ¿verdad? Todos para alabar el nombre del Señor y glorificar su santo nombre y podernos ver, ¿verdad? Y compartir, porque también es bueno compartir unos con otros, ¿verdad? Y bueno, ahora quiero que se pongan de pie para no perder mucho tiempo. Y con sus Biblias. Y vamos a ir en Hechos 17, Hechos 20, 17. Vamos a estar leyendo hasta el 25. Gloria a Dios. Y vamos a estar puestos de pies. ¿Ok? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las hechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, y voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Padre. Gracias te doy, Señor, Padre, te doy las gracias por permitir, Señor, estar yo acá, Señor, Padre Santo, Padre, pidiéndote, Jehová, que seas tú, Jehová, Padre Santo, Padre, poniendo palabra en mis labios, Señor, Padre Santo, Padre, porque yo nada sé, Señor, Padre. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, quien hable, Jehová, Padre, para gloria y honra de ti, Señor, y para edificación de cada uno de los que estamos aquí, Padre eterno, Padre amado. Gracias te doy por tu palabra, Padre eterno. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gracias. Voy a tomar una agüita. Vamos a hablarle un poquito todos conocemos a Pablo, ¿verdad? Y yo le puse por título, ¿hasta dónde estimas preciosa tu vida? Una pregunta. ¿Hasta dónde estimas preciosa tu vida? Todos estimamos nuestra vida, ¿verdad? Todos. Pero la pregunta es ¿hasta? ¿Verdad? ¿Hasta dónde? Vamos a remontarnos un poquito hacia atrás, ¿verdad? Cuando los apóstoles estaban en
estaban en el aposento esperando por el Espíritu Santo. Estaban esperando los apóstoles por el Espíritu Santo, ¿verdad? Estaban unánimes, esperando ese gran momento que nuestro Señor Jesucristo les había prometido, enviar al Consolador, enviar al Espíritu Santo. Y estaban todos allí, ¿verdad? Y sabemos que vino el Espíritu Santo sobre ellos y todos fueron bautizados, ¿verdad? Luego de que esto sucedió, sabemos que de ahí empezaron todos ellos a predicar el Evangelio, ¿verdad? Ya no estaba Jesús con ellos. Ahora tenían, ¿qué? El Consolador. Ahora tenían el Espíritu Santo, que era que iba a poner en su boca la palabra de Dios, ¿verdad? Y así ellos iban a poder predicar el Evangelio. El Espíritu Santo era el que iba a fluir en ellos y iban a hablar sobre el Evangelio, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo les había enseñado. Ahora, pero cuando ellos empezaron a predicar, ¿verdad? Siempre hay oposición, ¿verdad? Los enemigos que habían en aquel tiempo que no querían que se predicara en este nombre. Y cuando empezaron ellos a predicar y mucha gente se estaba convirtiendo al Evangelio, vemos cómo los enemigos empezaron, ¿verdad?, a perseguirlos, a buscarlos por las casas, por las calles, por las sinagogas, donde quiera que encontraban predicando sobre el nombre de Jesús. Ellos iban y los apresaban y eran llevados bueno, estaban en Jerusalén, por ahí por los alrededores. Iban y los llevaban, ¿verdad? Y sabemos que cuando los llevaban para que los entregaban a los leones, ¿verdad? Los leones, pues, se los comían, o si no, hacían antorchas para ellos alumbrar algo, o los apedreaban, y quién sabe cuántas cosas más le harían, ¿verdad? Que no lo dice la Biblia, pero cosas buenas no le hacían, ¿verdad? Y en toda esta persecución que empezó, cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre los apóstoles y los hermanos, vemos aquí a un joven, ¿verdad?, que se llama Saulo, y vemos a este joven, un joven que dice que era un joven era un fariseo, era un ciudadano romano, un comerciante, muy culto, religioso, fariseo, orgulloso de sí mismo, y era de la descendencia de Benjamín. Y era un líder para que lo habían puesto para acabar con el pueblo con el pueblo del Señor, ¿verdad? Con el pueblo de Jesús, con el pueblo con este nombre que estaban predicando, el nombre de Jesús, ¿verdad? Y este hombre que vemos aquí, que es Saulo de Tarso, él era un hombre muy inteligente, muy dado a lo que él creía, ¿verdad? Él era judío, él estaba criado en la ley, él conocía la ley, ¿verdad? Y en su sentir él estaba defendiendo lo que él creía, ¿verdad? Su religión, porque en sí era su religión, nada más su religión. Y él estaba defendiendo con toda su fuerza, con toda su convicción que él tenía sobre cómo era que tenía que hacer las cosas y sobre lo que él creía que era la ley de aquel tiempo, ¿verdad? La ley de Moisés. Y ya vemos cómo él, ¿verdad?, en ese afán que él tenía, porque él no miraba hacia atrás. Él estaba decidido a acabar con el nombre de Jesús, ¿verdad? Él estaba decidido a acabar con el pueblo que seguía a Jesús. Y él no daba un paso atrás, porque esa era su convicción de él. Eso era su dedicación, ¿verdad? Su plan de él de acabar con el pueblo. Pero vemos, ¿verdad?, más adelante, vamos a irnos vamos a irnos ahora a Hechos 9, ¿verdad? Y aquí nos narra Hechos, ¿verdad? A Saulo. Dice que Saulo respiraba amenaza.
amenaza de muerte. Eso es lo que él respiraba. Su respirar era muerte, ¿verdad? Sobre los nuevos convertidos al Evangelio. Y dicen que respiraba amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Y dijo que fue a los sumos sacerdotes, ¿verdad?, de la sinagoga y les pidió que le dieran carta, ¿verdad?, porque ellos tenían ese poder. Le dio que le dieran cartas para ir a Damasco, puesto que había muchos hermanos que habían huido, ¿verdad? Todo como dije primero, todos queremos cuidar nuestras vidas, ¿verdad? Si vemos un peligro, pues nos cuidamos, ¿verdad? Y estos hermanos pues huyeron a Damasco, huían a otro sitio para que no los agarraran. Pero vemos que él, en su furia, en ese respirar de muerte, él se va y pide carta a los sacerdotes para poderlos perseguir donde quiera que estuvieran. No importa dónde estuvieran, ellos iban a perseguirlo, ¿verdad? Lo iban a sacar de donde se metieran, en sus casas, en las calles, en el camino, en las sinagogas, donde quiera ellos iban a acabar con estos hermanos, ¿verdad? Y dice pero dice que camino, ¿verdad? Cuando él iba camino a Damasco, dice que cuando él iba camino a Damasco hubo un resplandor tan fuerte que él cayó al piso, ¿verdad? Todos sabemos esta historia, ¿verdad? Cayó al piso, lo voy a decir parafraseándolo aquí un poco, y cayó al piso y dice que cuando él cayó al piso, que vio ese resplandor tan fuerte, aquella fuerza, una fuerza mayor de la que él pensaba que tenía. Él pensaba que él era el fuerte, él pensaba que era el poderoso. Pero vemos que cuando él ve esta luz poderosa, ¿verdad?, del resplandor del Señor, él cae sobre tierra. Me imagino que cayó de rodillas, aunque la Biblia no lo dice, ¿no? Pero entonces cuando él le dice al Señor, cuando cae, el Señor le dice a él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: Señor, él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él no lo conocía, ¿verdad? Él no conocía a Jesús, aunque lo estaban persiguiendo, él no lo conocía. Y él le dijo: yo soy Jesús. Ahí el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Y él, temblando, le dice: ¿qué quieres que haga? Porque él reconoció que la voz que le estaba hablando era más poderosa que él. Y él entendió que su única respuesta, ¿verdad?, sobre aquella voz, sobre aquella voz que podía oír, era: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: levántate y entra a la ciudad, ¿verdad? Sabemos que él se levantó porque él quedó ciego. Y cuando él fue y lo llevaron a Damasco, y entonces él dice que entró en la casa donde lo llevaron, y dice que estuvo allí 3 días sin ver. No veía porque estaba ciego, y no comió ni bebió. Estaba ayunando, pues no sé, pero puede ser que estaba ayunando, ¿verdad? Y entonces más adelante vemos que en Damasco había un discípulo llamado Ananías. Y el Señor en visión le dice que se levante y que vaya a la casa de un tal Judas, y que va a encontrar allá a Saulo de Tarso. Porque aquí él estaba orando, hermanos. Estaba orando. Quiere decir que sí, él había tenido un encuentro, él sabía que estaba hablando con alguien más poderoso, ¿verdad? Y ahí él oraba y ha visto una visión,
y un varón llamado Ananías que entra en el aposento, ¿verdad? Y le pone las manos encima. Y entonces Ananías respondió, porque los rumores vuelan, hermanos. Ahora tenemos la internet y el Facebook y todas esas cosas y nos enteramos de muchas cosas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no habían esas cosas por igual. Igualito se enteraban todo de cualquier cosa que pasaba, se enteraban. Eso no ha cambiado, ¿verdad? Y Ananías le dice, respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Verdad? Él le dice incrédulo, ¿verdad? Porque ya él había oído la fama que tenía Saulo de perseguir a los hermanos en Jerusalén. Y ya ellos, ¿verdad? Me imagino que tenían miedo, estaban temerosos de que Pablo, porque ya sabía que Saulo iba a ir allá, ¿verdad? A Damasco a buscarlo. Y ellos estaban temerosos y era algo natural, porque es natural que tengamos miedo. El miedo no nos hace ver más débil o menos cristiano, o el miedo es algo natural, porque somos humanos. La cosa es hasta dónde va a llegar nuestro miedo, hasta dónde vamos a permitir nosotros que ese miedo avance, ¿verdad? Pero un miedo natural, eso es normal, ¿verdad? Y entonces, en su incredulidad, y aún aquí tiene autoridad, dice Ananías, autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Es decir, ya ellos sabían que Saulo tenía autoridad sobre Damasco, de venir y llevarse a cualquiera que encontrara en su camino, ¿verdad? Porque y aquí que tiene autoridad en los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Verdad? Aquí el Señor le dice que vaya porque Él lo escogió, ¿verdad? Él le iba a predicar a los gentiles, le iba a predicar a los reyes, le iba a predicar a los israelitas, ¿verdad? Entonces en el 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí vemos que el Señor de una vez le dice, no es vacaciones que lo voy a mandar, no es vacaciones, Él ahora va a saber lo que es padecer por mi nombre. Ahora Él va a saber lo que es huir. Ahora Él va a saber lo que es sentir que alguien lo quiere matar, que alguien lo odia. Ahora Él va a saber, ¿verdad? Todos los sufrimientos que han tenido los hermanos que han sido capturados por predicar la palabra de Dios. Entonces dice aquí, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos sobre el hermano, le dice, hermano Saúl. Ya Ananías, ¿verdad? No tiene esa desconfianza, ya lo llama hermano, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dice, y el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado me ha enviado para que reciba la vista. Seas lleno del Espíritu Santo. Es decir, que Él recibió el regalo de la vista espiritual, el regalo de la vista física, más el regalo del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, él después de todo esto tomó sus alimentos, tomó agua y así pudo recuperar sus fuerzas, ¿verdad? Porque hasta sin fuerza había quedado, puesto que tampoco había comido, ¿verdad? Y la experiencia que había tenido con el Señor era muy grande y había recibido unos regalos, ¿verdad?
como le digo, había recibido la vista espiritual, física, y había recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo que Dios le había dado para que él hiciera lo que ya el Señor había dicho, ¿verdad? Y que lo iba a preparar para que fuera a predicar el Evangelio a los gentiles, a reyes y a los judíos. Y más adelante vemos acá que después que él se recupera, dice que enseguida él se puso a predicar ahí donde estaba, ¿verdad? Y iba a las sinagogas y predicaba sobre el Hijo de Dios. Y todos los que lo veían y lo conocían, dice que estaban atónitos, asombrados, ¿verdad? El cambio. ¿Cuántas personas no son cambiadas, verdad? Personas que antes vivían una vida alocada o con vicio y todo, y cuando son cambiados, mucha gente no lo creen, tienen dudas, ¿será o no? Este va a estar unos días ahí, nada más tiene una fiebrecita, ya se le va a pasar. Ya lo vamos a ver tomando o haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Pero, y así estaban estas personas, dice que estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén y los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos. Ya ellos sabían que Saulo había llegado a Damasco a llevarse a los hermanos, ¿verdad? Y ahora lo veían predicar ese nombre y estaban asombrados por eso. Pero dice que Saulo, dice que se esforzaba más, y mientras Pablo se esforzaba más en hablar sobre Jesús, dicen que ellos se confundían más, no podían entenderlo, no lo podían aceptar. Que este hombre, después de perseguir al pueblo de Dios, ahora estaba hablando sobre ese nombre, el cual ellos no querían que hablaran, ¿verdad? Y después vemos acá que pasando muchos días, dice que los judíos, porque eran judíos, resolvieron en consejo matarle. Ellos se reunieron todos los judíos y bueno, en consejo vamos a matarlo, vamos a matar a este hombre, ¿verdad? Para que esto no se siga extendiendo, vamos a acabar con él. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban, no se sabe aquí cómo, alguna persona oyó o el mismo Señor se lo reveló, no se sabe porque no lo dice, ¿verdad? Pero llegó ese conocimiento a Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Imagínense ustedes que antes estas ciudades eran amuralladas, ¿verdad? Y dice que estos hombres lo acechaban de día y de noche. Es decir, que este hombre no tenía paz, ¿verdad? Cualquiera tendríamos miedo, ¿verdad? Porque que nos digan a nosotros, te están esperando para matarte, pues nosotros no quisiéramos salir. Estaríamos como estamos ahora. Pero sabemos, ¿verdad?, que el Señor nos guarda. Y a pesar de que, me imagino yo que Saulo también tuvo miedo, ¿verdad? Y entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándoles en una canasta. Imagínense, ahora a él le tocaba huir. Y los discípulos tuvieron que bajarlo por esa canasta, ¿verdad? Para poder huir, porque no podía salir por la puerta, por ningún lado. Y así, esta fue la primera huida de Saulo. Después, más adelante, Saulo se va a Jerusalén. Imagínense, del sitio donde él sale, ¿verdad?, a perseguir a los cristianos, ahora él se regresa a Jerusalén. Y dice que pasado muchos días, los judíos volvieron Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos. Él trató de juntarse con sus hermanos cuando llegó a Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Que los hermanos le tenían miedo también.
y le huían porque no creían que él fuera discípulo. Y claro, ¿verdad, hermano? Cuando tenía esa fama y lo vieron que llegó, que se les acercó, pues ellos tuvieron miedo porque no creyeron. Fueron incrédulos también, como lo fue Ananías, ¿verdad? Y se apartaron. Pero entonces vino Bernabé, tomándolo, se lo llevó a los apóstoles. Y dice que les contó todo lo que había pasado con Saulo, que ahora es Pablo. Vamos a decirle Pablo ahora, ¿verdad? Que todo lo que había pasado con Pablo. Y entonces, cuando él les dijo a los apóstoles lo que había pasado, que él había tenido un encuentro con el Señor, que él ahora le servía al Señor, que él había hablado sin miedo, había hablado sobre el Señor, ¿verdad? A las personas que estaban allí. Entonces dice que entonces los hermanos los recibieron, ya no le tenían desconfianza. Y dice que él entraba y salía en Jerusalén. Ya él tenía confianza, ¿verdad? Cuando una persona tiene confianza, entra y sale de nuestras casas, ¿verdad? Y así hacía Pablo. Y él hablaba y predicaba la palabra. Y cuando él estaba disputando con unos griegos, pero estos procuraron matarle también. Él se fue a los griegos y empezó a predicarle la palabra, a predicarle de Jesús. Y cuando él se va, dice que los griegos, pero estos procuraron matarle. Cuando supieron, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Vemos aquí, hermanos, otra vez que él llega a Jerusalén, ¿verdad? Llega a los hermanos y los hermanos no lo quieren, no tienen confianza, pero aún así, ¿verdad? Después que Bernabé habla y les dice el encuentro, el testimonio que él tenía, ellos lo reciben. Pero cuando él le habla a los griegos también lo quieren matar, ¿verdad? Entonces allí los hermanos lo que hacen es que lo envían a Cesarea de Tarso. En Tarso esa era su ciudad, ¿verdad? Porque él era Saulo de Tarso, ese era de donde él venía, ¿verdad? Donde él creo que se crió. Y vemos aquí, hermanos, cómo Pablo empieza a sentir lo que los hermanos en aquel tiempo sintieron cuando fueron perseguidos por él, cuando fueron arrastrados de sus casas, de las calles, de las sinagogas, y fueron llevados y los metieron donde estaban los leones, donde los quemaron, ¿verdad? Y todo este sufrimiento, él empezó a sentir el sufrimiento, el saber que tenía que huir, ¿verdad? Siendo él un perseguidor, ahora era el perseguido. Ahora las cosas habían cambiado, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor tenía planes para él. Y ahora volvemos aquí a donde leímos, ¿verdad? Y como leímos aquí, vemos cómo él manda a llamar porque ya él sabía que él tenía que irse, ¿verdad? Tenía que regresar a Jerusalén. Y después de estar mucho tiempo en Tarso, porque él estuvo más de 3 años por allá, Pablo no empezó enseguida. A veces pensamos que Pablo se convirtió, empezó, no. Él estuvo en entrenamiento, él tuvo que pasar por muchas cosas, hermano. Para uno a veces tener un encuentro con el Señor, cuando el Señor tiene un plan con algún hermano, el Señor lo va enseñando. No es que sale así de la noche a la mañana, no. Y él estuvo mucho tiempo allá en Tarso. Después él viene, ¿verdad? Y él está muy desesperado por llegar a Jerusalén. Y vemos aquí que manda a buscar, ¿verdad? Dice que envió desde Mileto y Efesio a llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, ¿sabes que me he comportado? Como yo me he comportado desde el primer día, ¿verdad? Le dice, me he comportado con humildad y haciendo él antes un orgulloso, ¿verdad? Ahora lo vemos humilde, un hombre humilde, ¿verdad? Y dice que también con muchas lágrimas, con muchas pruebas.
y por causa, ¿verdad?, de las asechanzas de los judíos, porque los judíos no le daban tregua. Los judíos siempre estuvieron a la acechanza, ¿verdad? Y dice él en el 20, dice él que nada útil, ¿verdad?, es rehuido anunciarnos. Es decir, que él, todo lo útil, él lo enseñó, ¿verdad? Públicamente, en las calles, en las casas, en la sinagoga, él todo lo que él pudo enseñar, lo enseñó, ¿verdad? Enseñó la fe de Jesucristo. Y ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, ¿verdad? Porque su meta era llegar a Jerusalén, su deseo era llegar a Jerusalén. Y cuando él dice que ligado yo a mi espíritu, ¿verdad? Él estaba ligado a su espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él decía que no sabía lo que le iba a acontecer allá en Jerusalén, ¿verdad? Dice, en el 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sabemos que aquí él dice que él no sabía, pero sí porque ya el Espíritu Santo le había dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Lo que hemos leído Hechos y más adelante sabemos que él le habían dicho que iba a tener prisiones, ¿verdad? Y tribulaciones. Pero sin embargo él dice pero de ninguna cosa hago caso. Él dice, no me importa, de ninguna cosa de lo que a mí me vaya a pasar allá, yo hago caso, ¿verdad? Él no tenía eso por muy importante. Y cuando él dice, no hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Aquí vemos, hermanos, que como decíamos, todos estimamos nuestra vida. De todas maneras, nosotros queremos salvar nuestra vida, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Y aquí vemos a Pablo diciendo que no le importa, no le da importancia a esta situación, ¿verdad? Y que él no estima preciosa su vida, ¿verdad? Porque para él, lo más importante para él es terminar la carrera, esa carrera que él había comenzado, ¿verdad? Y ahora su propósito de él, así como tenía ese propósito de destruir, ¿verdad?, a todos aquellos que hablaban el nombre de Jesús, ahora el propósito de él era llevar y terminar la carrera que el Señor le había encomendado. Y vemos aquí, ¿verdad?, que él dice también con gozo, ¿verdad? Terminar la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Es decir, que no era que él iba a terminar esta carrera diciendo, ay, Dios mío, que no sé qué, quejándonos, ¿verdad? Porque nosotros tendemos mucho a quejarnos, pero no, él quería terminar con gozo, como nosotros tenemos que terminar esta carrera, con gozo, vivirla con gozo. No podemos, hermanos, estar tristes, ¿verdad?, sino ser con gozo, llevar esta vida con gozo como la llevó el apóstol Pablo, ¿verdad? Y no tener tanto en cuenta, ¿verdad?, por las cosas que estemos pasando, por la situación que a veces pasamos, porque sabemos que tenemos un Dios que nos respalda, que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y vemos aquí también, hermanos, que Él le dice que con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús para testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Lo más importante para Él era llevar ese Evangelio con todo y su testimonio y esa gracia, ¿verdad?, de Dios. Y he aquí ahora que yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he predicado el reino de Dios verá más mi rostro. Él le dice, ya yo sé que ustedes no me van a ver más, ustedes no van a ver más mi rostro, ¿verdad? Y es difícil, ¿verdad? Es como que yo dijera, bueno, ustedes no van a ver más mi rostro. O a uno le dicen, ya yo no voy a ver el rostro de alguien. Eso para uno es una tristeza, saber que no vamos a ver a alguien, ¿verdad? Porque queremos verlo, especialmente a las personas que compartimos, ¿verdad? Pero sin embargo, él sabía que
que le esperaban aflicciones, le esperaban prisiones, pero sin embargo vemos, hermanos, que eso no lo detuvo para nada. Al contrario, él siguió adelante porque sabía que Dios lo estaba respaldando. Sabía que a él habían dado un ministerio y él quería terminar ese ministerio con gozo, hermanos. Ahora vamos, hermanos, a leer Filipenses 2, 5, 8. Voy a traer otro personaje muy importante para nosotros, ¿verdad? Y en Filipenses 2, 5, 8 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Verdad? Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? No escatimó en ser hijo de Dios, ¿verdad? No escatimó en vivir en su gloria, en su grandeza, ¿verdad? Sino que se despojó, se quitó todo, ¿verdad? Para venir a hacerse como hombre, a humillarse como hombre, ¿verdad? Y a morir en la cruz, ¿verdad? Sabemos que cuando se crucificaban a alguien era maldición, ¿verdad? Pero sin embargo a él no le importó nada de eso, ¿verdad? Él simplemente quiso ser obediente, ¿verdad? Obediente al Señor, obediente al Padre, como nosotros también tenemos que ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Obediente al Padre. Y más adelante también vamos a leer Marcos 14, hermanos. En Marcos 14, 34, aquí vemos a Jesús dice, y les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Verdad? Aquí vemos que le dice, mi alma está triste hasta la muerte. Hermanos, cuando nosotros escuchamos esa expresión, ¿verdad? Sabemos que esa persona tiene un dolor profundo. Las personas que han sufrido un dolor profundo sabemos, cuando alguien nos dice así, sabemos que es un dolor profundo y ese era el dolor que sentía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le dice a los discípulos, quedaos aquí y orad, ¿verdad? Y porque también necesitamos, cuando estamos pasando por una situación de amargura, de dolor, más que todo de dolor, ¿verdad? Cuando estamos pasando por esa situación, necesitamos también de los hermanos que nos ayuden a orar. Y por eso le decimos a los hermanos que nos ayuden a orar cuando estamos pasando por una situación así, porque necesitamos también de su ayuda, ¿verdad? Y vemos aquí que le dice... Y le dice, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Y yéndose un poco delante, se postró en la tierra y oró, que si fuera posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿verdad? En otras palabras, si hay otra manera de pasar, de hacer esto, pásala de mí, que yo no pase por ahí, ¿verdad? En otras palabras más sencillas, ¿verdad? Pero sin embargo, él dice que no como él quiera, sino como el Padre quiera. A veces nosotros tenemos tribulaciones, estamos pasando por situaciones y no queremos pasar. Nos quejamos porque estamos pasando por una situación, ¿verdad? Y queremos que el Señor las quite esa situación sin saber que
que esa situación va a traer fruto. Esa situación nos va a enseñar alguna enseñanza que Dios quiere que nosotros aprendamos. Es una manera de que el Señor nos prueba, que el Señor nos crecemos para gloria y honra del Señor, ¿verdad? En alguna cosa que el Señor nos quiera preparar, ¿verdad? Para prepararnos, para que nosotros en el camino de Él podamos seguir adelante y crezcamos, ¿verdad? En su camino. Y vemos aquí al Señor, ¿verdad? Que también el Señor aquí podemos ver, hermano, que como decía el pastor que predicó hace creo que 2 sábados, él decía, Jesús también era un hombre humano, era 100% humano, ¿verdad? Y en su humanidad le dolía. Su piel le iba a doler todo lo que le iban a hacer, hermanos. Él sentía dolor, él también pudo sentir su miedo, pudo sentir temor a lo que él se iba a enfrentar, no era fácil. Él iba a sentir en su piel, su piel iba a ser maltratada, le iban a hacer muchas cosas, le iban a clavar esa corona, ¿verdad? Le iban a azotar, lo iban a escupir, le iban a desfigurar su rostro. Y todas las cosas, hermano, iba a ser traspasado por esa lanza. Sus labios iban a ser puestos con aquel vinagre en sus labios. Iba a pasar hambre, iba a pasar toda clase de injurias, ¿verdad? Y vemos todo ese dolor por el cual el Señor tenía que pasar. Y como hombre, como humano, Él tenía ese dolor. Él no quería pasar por ahí, pero fue obediente al Señor, porque para Él lo principal y lo más importante era ser obediente al Padre. Y por eso Él le dijo, no como yo quiera, Señor, sino como tú quieras, ¿verdad? Y vemos aquí al Señor como Él también, ¿verdad? Porque tener miedo, hermanos, no es malo, ¿verdad? Yo me acuerdo, hermanos, que cuando empezó esto, yo al principio no teníamos miedo, ¿verdad? Hasta jugando. Pero a medida que vino todo avanzando y decía que a los niños no le iba a dar, a los jóvenes, hermanos, yo, hermana, le digo que cuando yo empecé a oír que a los jóvenes le daban, yo también por mis hijos, yo sentí miedo. Y cuando decía que estaba a pico, que estaba arriba, qué sé yo me sentí con temor. Y yo le dije a mi hijo, no vayas a trabajar. Y mi hijo me dijo, mamá, yo voy a ir a trabajar porque hay que pagar la renta. Pero yo tenía miedo. El miedo no es malo, ¿verdad? Todos somos humanos y sentimos temor, ¿verdad? Temor de nuestras vidas. Y nosotros, aunque nosotros estemos viejitos, queremos conservar nuestras vidas, aunque estemos enfermos, aunque estemos paralíticos, aunque sea como sea, queremos conservar nuestras vidas. Y yo en ese momento me vi, y después cuando mis hermanos empezaron a fallecer, fue terrible, fue algo terrible. Y llenándome de miedo, de temor, y empecé a sentir esa voz que me hablaba, ¿verdad? Como que ya no hay esperanza. Cuando tenemos ese miedo, perdemos la fe, hermanos. Ese miedo excesivo, ese temor excesivo. Perdemos la fe, perdemos el oriente a donde vamos. Perdemos la esperanza, ¿verdad? Y más, vamos oyendo esa voz que nos dice, todo va a estar mal, se va a morir tu hijo, entonces, ¿verdad? Llegamos a sentirnos, ¿verdad? Débiles delante del Señor, ¿verdad? Pero hubo un momento cuando yo empecé, porque después del miedo empezamos a sentirlo físicamente, hermano. Empezamos a enfermarnos físicamente. Y cuando yo empecé así, yo le dije, Señor, yo no tengo el poder, porque no lo tenemos, ¿verdad? No tengo el poder para yo cuidar a mi hijo, para yo cuidar lo que él no vaya a trabajar. Él tiene que salir a trabajar. Él tiene que ir a trabajar. Mi otro hijo también tiene que ir a trabajar. Yo estaba en casa porque la señora ya había dicho que no fuera. Y yo me senté ahí y yo hablé con el Señor. Le dije, Señor, yo pongo a mis hijos en tus manos, Señor. Hasta aquí tú me has guardado, Padre. Hasta aquí tú has guardado a mis hijos, Padre. Yo sé que tú eres el que nos guarda, el que nos protege, el que protege a nuestros hijos, a nuestras familias, Señor. Señor, yo los dejo en tus manos, Jehová. Yo no puedo hacer nada, Padre.
eterno. Padre, Señor, yo confío en ti, Padre, y que todo lo que ha de pasar, Señor, es por tu voluntad, Padre amado. Y yo, Padre, dame tranquilidad, dame paz. Necesito paz en mi alma, necesito tranquilidad, porque yo, conociéndote, Padre, yo tengo que dar ejemplo a mis hijos, a los que me rodean, a mis hermanas. Y dame paz, Señor, porque yo necesito de esa paz y yo sé que tú estás conmigo, hermano. Y desde entonces, hermano, le digo que ese miedo se acabó. Tengo un miedo normal, como todo. Un miedo normal, ¿verdad? Una preocupación normal, pero no ese miedo, ¿verdad? Que nos hace ver más allá, que sentimos que nuestra vida es preciosa más allá. ¿Más allá de qué? ¿De nuestra fe? No puede ser más preciosa nuestra vida que nuestra fe, que nuestra salvación, que nuestro perdón. Hay momentos que nuestra vida deja de tener valor delante de toda la grandeza del Señor, porque el Señor está allí para ayudarnos. El Señor no nos va a abandonar. El Señor está para protegernos. El Señor nos va a guiar. El Señor no va a estar con nosotros en medio de la oscuridad, en medio del dolor que estemos pasando, ¿verdad? Por la pérdida de algún familiar. El Señor va a estar ahí, hermano. Si usted está aquí porque usted ha perdido a alguien y usted está aquí, usted es un vencedor, porque Dios le ha dado la fuerza para que usted esté aquí, porque si no fuera por el Señor, usted no estuviera aquí. No estuviéramos aquí si nos hubiéramos llenado de miedo, si hubiéramos dejado que ese miedo se apoderara de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, ¿verdad? El Señor no actuaría, porque ¿dónde estaría nuestra fe? Si nos llenamos de ese miedo, de ese temor, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde? Si nos quedamos en la casa, ¿dónde está nuestra fe? Si tenemos la libertad de venir a esta casa a adorar al Señor, tenemos que venir con fe de que el Señor nos va a guardar, de que el Señor nos va a cuidar, de que el Señor está con nosotros, de que el Señor nos va a proteger y va a limpiar esos aires. No sabemos hasta cuándo va a durar esto, hermanos, ¿verdad? Oímos muchos rumores, hermanos, oímos muchas cosas, pero vayamos a la Biblia, que es el que dice la verdad. Vayamos allí, esta es la que dice la verdad. La radio, el televisor, todas estas cosas, dice muchas mentiras, dice muchas verdades y mentiras, pero si vamos a la Biblia, ella dice, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿verdad? Que estamos en tiempo de dolores, ¿verdad? Que son tiempos de dolores, como dicen que la mujer cuando va a parir tiene dolores, ¿verdad? Sabemos que empiezan poquitos y van aumentando. Hermano, no sabemos qué vamos a vivir. Nosotros siempre pensamos, y por eso esto fue como una cachetada a nosotros, porque siempre pensamos que el Señor iba a venir en paz y nos iba a llevar. Pero ¿sabe, hermano? Y no los quiero asustar, pero no sabemos qué nosotros podemos pasar. No sabemos, hermano, qué puede pasar. El Señor puede quitar esto. En un día por tres, así, mire, lo puede quitar el Señor. Él lo puede hacer. Él le puede dar la sabiduría a esos médicos, a esos científicos, para que traigan la cura, hermano. Pero ¿sabe qué? Nosotros podemos pasar por muchas cosas. Nosotros podemos pasar por otras cosas, hermanos. Y no podemos estar haciéndonos los locos. No podemos estar creyendo que no podemos pasar por algo así, hermanos. No pensamos que nosotros podemos pasar por esta situación, hermanos. Nadie. Pero estamos pasando. Y sabemos que el Señor está con nosotros. Pero podemos pasar por otras cosas, hermanos. Podemos pasar por otras cosas, Señor, que nosotros no sabemos. Pero tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor. El Señor está en las puertas. Nosotros decimos que el Señor está en las puertas. ¿Ah? Sí, Él está en las puertas, hermano. Y tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos, Señor, para que cuando el Señor venga o el Señor envíe otra cosa o se levante otra cosa, hermanos, nosotros no estemos durmiendo. No estemos durmiendo, estemos seguros que el Señor está con nosotros, estemos seguros que el Señor nos librará. Y si el Señor nos va a llevar, hermanos, porque Él también hace sus cosechas
también el Señor nos puede llevar, ¿verdad? La palabra dice, y Pablo dice que la muerte es ganancia, ¿verdad? Que si vivimos es ganancia, que si vivimos para el Señor vivimos, pero si morimos para el Señor morimos, ¿verdad? Entonces sí, nos cuidamos, claro, nos cuidamos porque apreciamos nuestra vida, apreciamos la vida de nuestros hijos, apreciamos la vida de todos los que conocemos, incluso de los que no conocemos, ¿verdad? Pero nuestro deber es llevar la palabra, nuestro deber es predicar la palabra, nuestro deber es seguir al Señor, nuestro deber es estar pendiente de que el Señor va a venir y que nosotros debemos de estar preparados para lo que venga, hermano. Para todo lo que venga nosotros tenemos que estar preparados, porque nosotros hemos vivido una vida tranquila, hemos vivido tiempos tranquilos. No fue la vida que vivieron aquellos hermanos, no fue aquella vida que tuvieron que vivir aquellos hermanos en aquel tiempo. Nosotros hemos vivido una vida tranquila, pero el Señor está a la puerta y nosotros tenemos que predicar la palabra. Nosotros tenemos que dar ejemplo a los que están allá afuera y predicar la palabra de arrepentimiento para que todo aquel que quiera, ¿verdad?, arrepentirse pueda venir a esta casa a servirle, ¿verdad?, y entregarle su vida al Señor Padre Celestial, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir, Padre, tenemos que seguir hacia adelante. No nos quedemos en nuestros hogares, no nos quedemos en nuestras casas. Vengamos a la casa del Señor, vengamos a reunirnos, vengamos a alabarle, vengamos a glorificar su santo nombre. Vengamos, no nos sigamos durmiendo, no sigamos en nuestras casas llenos de temor. No podemos llenarnos de temor, hermano. No, echemos ese temor hacia afuera. Botemos ese temor hacia afuera, hermanos. Sigamos adelante porque Dios está con nosotros. Dios el que hizo el cielo, la tierra, el que hizo todo, Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Él está con nosotros. Él tiene el poder, hermano. Él tiene el poder, hermano. Eso yo lo dije al Señor. Señor, todo lo que está pasando, tú tienes el poder. No entiendo lo que está pasando, pero tú tienes el poder. Y si el Señor tiene el poder, hermanos, no podemos preocuparnos, porque Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a venir. Solamente debemos estar esperando en Él, confiando en Él y siguiéndole a Él, buscándole a Él y predicando su palabra al vecino, a nuestros familiares, ¿verdad? Porque hay muchas personas que vienen con temor, ¿verdad? Mi familia fue una que se acercó con temor. ¿Pero qué pasa? Se les olvida cuando ven que la cosa se acomoda. ¿Pero qué pasa, hermanos? Pero con temor no se puede buscar a Dios. A Dios se le busca por lo que Él es. Por lo que Él es se le busca. No con temor, porque el temor se va. Cuando se va el temor, ya te vas. Pero a Dios se le busca por lo que Él es. Y Dios fue el que hizo el cielo y la tierra. El que lo hizo usted y el que me hizo a mí. El Dios Todopoderoso. Ese es el que nosotros servimos y el que está con nosotros, hermanos. No tengamos miedo, vengamos confiando, con fe, de que el Señor está aquí y de que el Señor ha limpiado todos estos aires y que el Señor se ha apoderado de todo y el Señor tiene el control sobre todas las cosas, hermanos. El Señor tiene el control de todas ellas. Vengamos confiadamente, no vengamos con temor, no vengamos con ese temor. No pueden estar esas sillas vacías. No pueden estar vacías, hermanos. Esas sillas tienen que estar llenas. Tenemos que venir a la casa de Dios. Ya basta de estar en nuestros hogares. Ya basta. Tenemos que venir a adorar al Señor. Tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad. Para que Él sea glorificado, hermanos. Para que el Señor sea glorificado en todo momento. Porque el Señor es ese pastor que dejó las 99 ovejas y se fue detrás de aquella que estaba perdida en oscuridad, allá, herida. Él fue y la buscó. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Padre que llegó su Hijo
y le pidió perdón y le puso anillo, le puso zapatos y hizo un gran banquete. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese es el Dios que usted le sirve. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Gloria sea dada su nombre, hermano. Dios les bendiga, hermano. Hasta aquí mis palabras. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hermano. Los amo en el amor del Señor y le doy gracias al Señor de poderlos ver a todos, hermano. Gracias, hermano. Ahora con nosotros el pastor para que despida.